¿Cómo están, alumnos de nivel C? Tengan ustedes muy buenos días. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan dado bien sus exámenes, ¿no? En todos los cursos a nivel general. Y bueno, hoy día empezamos el cuarto bimestre, chicos. Empezamos ya nuestro cuarto bimestre. Entonces, de acá para adelante, chicos, a ponerle bastantes ganas, ya no falta nada, estamos a 2 meses de cerrar este año escolar y bueno, queremos hacerlo bien, ¿no? Entonces vamos a hacer el tema número 19 a lo que va del año y nuestro primer tema del cuarto bimestre. Vamos a aprender hoy día qué cosa es un plan de redacción, cuáles son las formas de presentación, cuál es su estructura, los tipos y vamos a desarrollar algunos ejercicios. Al final de la clase te estoy dando un cuestionario para que lo desarrolles en tu cuaderno, que justamente pues será la nota respectiva del cuaderno. Bien, entonces vamos a empezar y estate atento por favor hasta el final para que después no me estén preguntando en qué video estaba. Ya, chicos, pues bien, vamos a empezar entonces nuestro primer tema del cuarto bimestre, tema número 19 de lo que va del año. Para saber qué es plan de redacción debemos de tener en cuenta tres conceptos fundamentales. En primer lugar, un plan es una estrategia que empleamos para realizar la redacción. Nosotros acá vamos a ver, vamos a realizar diversas estrategias y poner a prueba nuestra capacidad de orden, de jerarquía. Profesora, ¿y qué se necesita para hacer un plan? Simplemente inteligencia, nada más. No existe una teoría sobre cómo lo tienes que hacer específicamente, pero sí hay que utilizar muchas de nuestras habilidades cognitivas. La redacción, por el contrario, significa poner por escrito una serie de ideas de forma secuencial y lógicamente pues respetando la coherencia, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer es, o lo que se te va a dar, mejor dicho, es por escrito una serie de ideas, en este caso son 5 ideas, y nosotros vamos a tener que ordenarlas de forma secuencial, de forma lógica, de forma coherente. Entonces, recién acá yo puedo decir que el plan de redacción es un esquema que presenta una serie de enunciados, una serie de oraciones que tendrán que ser ordenados con coherencia y consecuencia lógica, ¿no? Para esto se recomienda leer, si es posible, 2 o 3 veces, ¿no? Para encontrar el inicio, el proceso y la salida de la lectura que me van a dar. Ahora, ¿cuál es la estructura del plan de redacción? Cualquier ejercicio de este tema consta de un título. Siempre te van a dar un título, ¿ya? Y luego te van a dar de 4 a 5 enunciados. En nuestro caso, como ya estamos en secundaria, vamos a hacer 5 enunciados. Estos enunciados están de forma desordenada. Por lo tanto, nosotros tenemos que escoger la alternativa que se adecue con consecuencia y con lógica y con coherencia, ¿no? El orden correcto de esta redacción. Por eso es que se te dé el tema, para que como estas oraciones están en forma desordenada, un poco como que se pierde la coherencia. Entonces, a partir del tema, tú ya más o menos puedes deducir de qué se trata y por qué enunciado podría empezar. Ahora, las formas de presentar un ejercicio de plan de redacción puede ser de dos formas. La primera, que está basada en oraciones, es decir, que te dan un conjunto de oraciones para que tú las puedas ordenar. Por ejemplo, en este ejercicio cuyo tema es evolución de la Tierra, te dan 5 oraciones. Estas capas son más densas en el núcleo terrestre. La evolución de la Tierra está marcada por 3 etapas. La primera corresponde a la contracción y liberación de la energía nuclear. Luego, en la etapa de condensación, la materia se sitúa en capas concéntricas. Posteriormente, se da el largo periodo de enfriamiento. Como puedes ver, todas ellas son oraciones. Algunas presentan sujeto y predicado y otras presentan
otras estructuras, ¿no? Que bueno, eso ya lo habrás visto en el curso de comunicación con tu profesora correspondiente. Entonces te pueden dar en forma de oraciones. La otra forma está estructurada en base a frases. Es decir, te van a dar frases para que tú las puedas ordenar. Por ejemplo, el tema de este ejercicio, el método científico. ¿Cuáles son las frases que me dan? La experimentación de la hipótesis, el planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, la conclusión y el análisis de datos. Entonces estamos viendo de que en este caso ya no son oraciones, sino que son frases que de todas maneras van a tener un orden secuencial y lógico que hablan acerca de los pasos del método científico. Ahora, ¿qué tipos de planes de redacción existen? Nosotros vamos a estudiar 3. El plan deductivo, el plan secuencial o cronológico y el plan de causa y efecto. Cada uno de ellos tiene diferentes tipos o formas de presentar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es el plan deductivo? Deducción indica, en este caso podríamos decir, buscar el razonamiento partiendo de la idea general a la idea particular. Por eso es que el plan deductivo dice acá, consiste en ordenar los enunciados desde el que expresa la idea más general a la idea más particular, ¿no? Considerando la estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Miren cómo acá de alguna forma vamos a utilizar la estructura del texto, ¿no? Cuando nosotros hemos visto tema, título, idea principal, ideas secundarias. ¿Qué parte vamos a utilizar acá? Pues prácticamente todas. Entonces, dentro del plan deductivo yo tengo que buscar dentro de todas las alternativas cuál es la idea que generaliza a todas, ¿no? Por ejemplo, la idea principal. Y luego buscar las ideas particulares o ideas secundarias. Pero profesora, todas las ideas secundarias son iguales, ¿no? Es cierto, pero cuando tú ya tengas todas las ideas secundarias o ideas particulares, ordenar por deducción quién iría primero y quién iría después. Por ejemplo, acá tenemos un ejercicio de plan deductivo que habla acerca del naturalismo en la literatura y menciona lo siguiente. Punto 1. Escritores naturalistas chilenos. Punto 2. Origen y causas del naturalismo literario. Punto 3. Principales escritores de las obras literarias. Punto 4. Análisis de obras literarias naturalistas chilenas. Y por último, definición del naturalismo. Si nosotros ordenamos este ejercicio, y si te das cuenta, no son oraciones, son frases, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se habla primero? Cuando a ti te dan un tema, lo primero que tú haces es un concepto o definición. Por eso es que acá han puesto como primer punto el número 5. Luego que tienes la definición, hablas acerca del origen. Por eso es que acá han puesto como siguiente punto el número 2. Luego están hablando de los principales escritores. Punto número 3. Dentro de todos esos principales escritores, están hablando de un grupo de escritores y al final están analizando las obras de esos escritores. Por eso es que podemos ver que en este caso la respuesta es la alternativa B. Definición, origen, principales escritores, escritores chilenos y análisis de las obras literarias de escritores chilenos, ¿no? Entonces, estamos viendo por deducción cómo escribir un orden, ¿no? Cuando a ti, por ejemplo, en el colegio te dan un tema, primero te dan el concepto, ¿no? Luego si es un tema de historia, ¿no? Primero son los antecedentes, causas y consecuencias, generalmente en ese plan. Si es un tema de ciencias, te dan la definición, las partes, la estructura, ¿no? De repente si es un tema de comunicación, te dan el concepto, la clasificación. Entonces va a depender también del tema que se esté tratando. Por eso es que nosotros debemos de saber o tener un amplio conocimiento de lo que es un tema, un título, idea principal e ideas secundarias, ya que eso nos va a ayudar
al menos en lo que es la parte deductiva, saber ordenar las oraciones y redactarlo de la forma correcta. El segundo tipo de plan de redacción es el plan secuencial o cronológico, que para mí, bueno, este es el más fácil, ¿no? Porque por cronología, por historia, ya más o menos puedo deducir qué es primero y qué es después. En este tipo de ejercicios se requiere que los enunciados sean ordenados desde un antes hasta un después. El criterio para ordenar el texto es el tiempo en el que ocurren los hechos presentados en cada enunciado. ¿Ya? Entonces yo debo de tener en cuenta eso, ¿no? Cualquier tema de historia, una biografía, ¿no? Es un plan de redacción secuencial, ¿no? La descripción de repente de un descubrimiento científico, ¿no? Entonces tengo que ver el hecho y el tiempo. Por ejemplo, en este ejercicio el tema es el Renacimiento en Europa en los siglos XV y XVI y me dan 5 oraciones. La Edad Media y su concepción religiosa en el mundo. Desarrollo, auge y expansión del arte renacentista. Principales artistas y obras renacentistas. Definición del Renacimiento y su significado en la época. Y por último, antecedentes históricos del Renacimiento. Estas 5 frases, como te das cuenta, son frases, no son oraciones, ¿no? Tengo que ordenarlas de forma cronológica. ¿Qué sucedió primero y qué sucedió después? Entonces, según esta respuesta, me dicen que primero es la número 1, la Edad Media y su concepto religioso en el mundo, ¿no? Luego viene la definición del Renacimiento y su significado en la época. Luego los antecedentes, siempre primero son los antecedentes. Luego viene el desarrollo, ¿no? Y finalmente las obras renacentistas, ¿no? Entonces podemos ver que hay un orden en el tiempo. Y por último tenemos el plan de redacción tipo causa y efecto, ¿no? En este caso debemos de considerar el principio de causalidad, ya que todo hecho tiene una causa, tiene un motivo, tiene una razón. Por lo tanto, primero se expresan las causas y luego se expresan los efectos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo con respecto al tema las medusas. Dice lo siguiente: extraordinario organismo, 99 partes y media de líquido y media parte de sustancias sólidas. La mayoría de ellas son fosforescentes, animales marinos con cuerpo en forma de campana. Generalmente flotan en bandadas en la superficie de las olas y de noche dan a los navegantes un genial espectáculo. Entonces, ¿cuál sería la causa y la consecuencia? En primer lugar, la causa es el animal, ¿no es cierto? Se habla del animal. ¿Qué premisa me habla acerca del animal? Como podemos ver acá en la respuesta, empieza con el número 3, animales marinos con cuerpo en forma de campana. Luego, ¿qué más se dice de este animal? Dice que es un extraordinario organismo, o sea, todavía está hablando del animal. Luego dice, generalmente flotan en bandadas, todavía está hablando del animal, pero ya en un concepto más amplio. Empezó con la causa, la medusa, como es un animal marino, tiene 99 partes. Luego habla cómo actúa, ¿no? su efecto en bandadas. Luego menciona de que la mayoría son fosforescentes y justamente gracias a su fosforescencia dice que dan un genial espectáculo. Entonces lo vas ordenando de causa a efecto, de mayor a menor. Entonces, como podemos ver, para analizar un plan de redacción debemos de tener una estrategia, que en este caso primero identificar el tipo de plan de redacción y después recién poder leer las preguntas para poder analizar la estructura correcta, ¿no? A partir del título ya me dan pues una idea de lo que yo quiero hacer. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios sobre este tema y también vamos a identificar si presenta frases, si presenta oraciones o si es que qué tipo de plan de redacción es. Vamos a empezar entonces.
Como primer punto me dan Hegel y la Revolución Francesa. La Revolución Francesa como fenómeno político, económico, social y cultural no solo transformó el país de origen, sino también toda Europa. Tanto estudiantes como filósofos alemanes estuvieron fascinados por la Revolución Francesa. Señala que la Revolución Francesa fue una tentativa por someter la historia a la razón. Pocos fenómenos resultan tan trascendentes en la historia como la Revolución Francesa. En Fenomenología del Espíritu, Hegel reflexiona sobre el significado de este hecho histórico y nos dan las alternativas. A ver, vamos a analizar, pero vamos a hacer algo. Yo voy a pasar otra diapositiva, pero quiero que tú te quedes en esta. Ya, quédate en esta y vamos a analizar. Yo voy a pasar a la siguiente y tú anda leyendo justamente la que está aquí en pantalla, ya, para que puedas ir ordenando, colocando los números correspondientes en cada caso, ya. Entonces dice lo siguiente. En el ejercicio se plantea lo que significa la Revolución Francesa y la interpretación de Hegel en particular, ¿no? El texto se inicia con la presentación en la que se valora la trascendencia histórica de la revolución. Por lo tanto, mi respuesta acá sería, pues, la 4. Que dice la 4, pocos fenómenos resultan tan trascendentes en la historia como la Revolución Francesa, ¿no? Continuamos. Lo que es complementado con el concepto de Revolución Francesa y su repercusión, que es la oración número 1. Luego, a modo de consecuencia, se menciona la fascinación producida en los filósofos alemanes, lo que sería acá la oración número 2. Inmediatamente y como una prueba de dicha fascinación, sigue la reflexión de Hegel sobre el magno hecho. Estamos hablando de la alternativa 5. Y finalmente se describe el significado filosófico de la revolución para Hegel. Estamos diciendo entonces que el orden correcto de este ejercicio es 4, 1, 2, 5 y 3. Por lo tanto, mi respuesta es la alternativa D, ¿no es cierto? Ahora, yo acá, aparte de eso, quiero que tú me des la forma. ¿Qué forma tiene? ¿Serán oraciones o serán frases? Tiene forma, la forma es de una oración, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo será? Esa sí está fácil, ¿no? Es un ejercicio de tipo cronológico, porque está hablando de un hecho histórico. Pasamos al segundo ejercicio, libertad y religión. Y así la libertad se convirtió en un ideal. La libertad es un factor indispensable, no solo en filosofía, sino también en religión. Luego, la lava se enfrió y se convirtió en piedra. Entonces aparecieron las instituciones, las jerarquías, las autoridades y los deberes. En un principio las religiones fueron como lava que se salía de un volcán en erupción. Jesús y Buda son paradigmas de hombres líderes. Ahí está. Entonces, vamos a analizar esta frase y mientras yo voy dándote las respuestas, tú me vas a colocar acá al costado el orden de los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? A ver, empezamos entonces. Dice lo siguiente. Bajo el título de libertad de religión, el ejercicio explica la importancia de la primera, o sea, la importancia de la libertad según la trayectoria histórica de la religión. Entonces ahí ya más o menos ya sabes qué tipo de ejercicio es. Así damos cuenta al texto con la importancia de la libertad en la filosofía, así como en la religión, ¿no? Ese sería nuestro primer punto. Después, a modo de sustentación de la idea inicial, citamos a dos grandes personajes religiosos, como lo fue Jesucristo y Buda, quienes marcan el origen de la religión libre. Punto número 5. De manera inmediata completamos con una metáfora que representa la materialización de la religión, que sería el punto 3.
Luego, como consecuencia, se menciona la aparición de entidades formales que manejan las carencias de las personas. Ese sería el punto número 4. Y finalmente, la conversión de la libertad en un ideal, que sería el punto número 1. Por lo tanto, mi respuesta, la respuesta correcta, ya la tenemos enfrente. 2, 5, 3, 4, 1, que en este caso es la alternativa número 3. Ahora, en este caso, también quiero saber qué tipo, qué forma tiene. Y estamos viendo que son oraciones, oración. ¿Y qué tipo será? Cronológica no es, por si acaso, pero habla que una cosa trajo como consecuencia a la otra. Estamos hablando de causa-efecto, ¿ya? Ese es el tipo de ejercicio. Pasamos a un tercer ejercicio, el pensamiento de González Prada. Para Prada, la influencia de la Iglesia Católica en la educación y en general en la cultura resulta contraproducente. Asimismo, reconoce la dignidad de la mujer y su igualdad frente al hombre. El liberalismo de González Prada se manifiesta sobre todo en su anticlericalismo. En el matrimonio verdaderamente humano no hay un jefe absoluto, sino dos socios con iguales derechos. En la filosofía de González Prada destaca su marcado liberalismo, ¿no? Entonces hemos conocido un poco más acerca de este personaje. Vamos a analizar ahora cuál sería el plan de redacción correcto. Y bueno, bajo el título del pensamiento de González Prada se plantea fundamentalmente el liberalismo, ¿no? Se habla específicamente de ese tema, el liberalismo de este pensador, que se manifiesta como en el anticlericalismo y el reconocimiento y la dignidad de la mujer, ¿no? Porque él menciona que ambos tienen los mismos derechos. Entonces, en este sentido, el nuevo orden se inicia con la tesis general sobre el liberalismo de la filosofía pradista, ¿no? Eso es lo que apoya el autor, la tesis de González Prada. Después analiza una manifestación del liberalismo, ¿no? La postura anticlerical, ¿no? Justamente trata de explicar en qué consiste esa postura. Luego justifica la postura anticlerical basada en una defensa de la educación y la cultura, que sería el punto número 1. Inmediatamente, el otro rasgo del pensador pradista consiste en equiparar a la mujer con el hombre, es decir, demostrarlos como iguales, y eso se ve en el punto número 2. Finalmente se presenta una expresión de González Prada para evidenciar su postura sobre la mujer. Y estamos viendo que la respuesta entonces sería la que vamos a ver a continuación, ¿no? 5, 3, 1, 2 y 4. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa. ¿Dónde está la alternativa? B, ¿no? Acá está la letra B. Ahora, yo quiero saber qué tipo de oración es y qué tipo de plan de redacción es. Entonces, no es una cronología, tampoco hay una causa-efecto, ¿no? Él está hablando de una idea que él tiene. Entonces, como es una idea, nosotros hemos utilizado el método deductivo. Ahora, ¿qué tipo presenta? Bueno, son también oraciones. La mayoría de los ejercicios son en base a oraciones, así que vamos a trabajar, creo, la mayoría con oraciones. No me ha tocado ahorita ejercicios con frases. Vamos a leer el último ejercicio, cuyo tema es trascendencia de la motivación en la escuela. Ay, chicos, los que nos faltan, ¿no? Ojalá que el próximo año regresemos a las aulas. De esta manera estará abriendo las puertas del aprendizaje. Todo alumno debe estar suficientemente motivado en el proceso educativo. Por el contrario, puede cerrar las puertas de su mente y con ello la posibilidad de adquirir conocimiento. Es preciso conocer cuán motivado está el profesor en cada clase para poder generar inquietudes en sus alumnos. Sin embargo, la motivación no solo debe ser del educando. Y nos dan 5 posibles respuestas. Vamos a analizar en qué consiste cada una de ellas. Entonces, según el texto, ¿no? El título que nos dan, la trascendencia de la motivación en la escuela, nos explica cuán importante es la motivación no solamente en el alumno,
sino también en el profesor, ya que nosotros, bueno, somos quienes guiamos al alumno en su proceso de aprendizaje. Así comenzaremos un nuevo orden informando sobre la necesidad de la motivación del alumno, ¿no es cierto?, que es lo primordial. Seguidamente se sugiere que la motivación no debe ser exclusivamente del alumno, no, sino que también señala la importancia de la motivación que debe de tener el maestro. Luego se fundamenta dicha importancia al abrir el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Si los dos están motivados, excelente el aprendizaje. Y por último se advierte sobre la consecuencia negativa si es que falta esta motivación en el docente. ¿Por qué en el docente? Porque él es el pilar, él es el que va a guiar al alumno. En consecuencia, la respuesta que tenemos es 2, 5, 4, 1 y 3, y mi respuesta es la letra A, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora vamos a ver entonces qué tipo y qué... Bueno, las formas creo que ya nos hemos dado cuenta, todas han sido oraciones, ¿no? No nos ha tocado en esta oportunidad una frase. Ahora, ¿qué tipo será? Bueno, no es un orden cronológico, podría ser causa-efecto o deducción. ¿Qué creen ustedes? Exacto, es causa-efecto. Porque lo que provoque en uno motivará al otro, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha dado a conocer este texto. Bien, chicos, entonces de esta forma hemos visto cómo es que se da este proceso de plan de redacción, ¿no? Ahora me vas a sacar tu cuaderno y me vas a colocar la fecha de hoy, ¿ya? 13 de octubre del 2020. Me vas a colocar como título plan de redacción. Debajo del título me vas a escribir las siguientes preguntas. Número 1. Escribe los conceptos de plan, redacción y plan de redacción que están en las diapositivas. Ya está en el mismo video. Luego, selecciona cualquiera de los ejemplos del video. Mira, tenemos acá varios ejemplos. Hemos hecho cualquiera de estos ejemplos. ¿Ya? Selecciona uno de ellos. ¿Ya? Lo copias en tu cuaderno y señala la estructura del plan de redacción, que también está en las diapositivas, así es que está en el video. Luego, ¿cuáles son las dos formas de presentar un plan de redacción? ¿Ya? Solamente menciónalos. Y por último, menciona y explica, acá sí vas a explicar los tipos de plan de redacción. No me des ejemplos, solamente mencionas y explica su concepto. En la 3 solamente lo mencionas, nada más. Esto de acá va a ir en tu cuaderno y me lo vas a presentar como nota de cuaderno. ¿Ya, chicos? Y de ahí, bueno, vienen las separatas con la práctica calificada. ¿Ya? Entonces, hoy día empezamos nuestro cuarto bimestre y bueno, pues a presentar con puntualidad, con orden. Ya no esperes a último momento para entregarme las cosas porque el puntaje va bajando. Si bien es cierto, te lo puedo aceptar, pero ya no te pongo la misma nota, ¿ya? Entonces, nos quedan las 6 últimas clases, vamos a tener las 6 últimas clases y de ahí cerramos el año. Así que, por favor, a ponerse las pilas. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan un bonito día.